yo creo que lo que diríamos, lo que hubiésemos dicho hace unos años atrás, eso fue puro foquismo organizado, en mi opinión, organizado, más porque no es casual dónde fue. ¿Qué hubieses esperado tú, Clodovaldo, si, porque cuando se cantó fraude en las elecciones anteriores, cada vez que lo hicieron, pues había manifestaciones donde, en los sectores donde geográficamente se concentra más lo que uno puede llamar la votación opositora? Bueno, en Caracas en el este, en Valencia en el norte, en Maracaibo en tal sitio. Esta vez, ¿dónde fueron las protestas? No fueron ahí. Pero ojo, no fueron protestas. Yo no vi a la gente saliendo a la calle diciendo repitan las elecciones, hubo fraude, yo quiero contar mis votos. Eso no fue lo que pasó el lunes en la noche. Lo que pasó fueron, bueno, uno lo vio, las imágenes están ahí. Fue un grupo de gente, sobre todo gente muy joven, gente muy joven que salió en actitud muy agresiva y además que salió no a protestar por un resultado electoral, salió a quemar cosas, a derribar cosas de manera muy agresiva. Entonces, eso era una protesta que tenía que ver con el resultado electoral. Pero probablemente había mucha gente, no lo dudo, seguramente había gente que quería salir a protestar porque pensaba que sí, que el resultado no era ese. Muy bien, pero eso no fue lo que se expresó ese lunes en la noche. Lo que se expresó fue otra cosa, que todo indica que fue algo articulado, planificado, muy focalizado. Y bueno, frente a eso hubo una respuesta del Estado, más allá de cómo uno la valore, pero el Estado frente a eso tendría que responder y respondió. Y creo que afortunadamente para todos los venezolanos lo controló bastante rápido, porque o es que ¿qué queríamos? Que se incendiara todo el país y que estuviéramos todavía contando desastres y muertos en la sociedad venezolana. Claro. Yo creo que hay sectores, bueno, y la historia lo dice, y si uno revisa los últimos 10 años algunos procesos que han ocurrido en algunos países en Europa y en el Medio Oriente, evidentemente que eso tiene... Era una revolución de colores. Claro, la revolución de colores y todas esas historias. Ahí hay los famosos manuales. Por eso digo que la gente... Pero tú le dices esto a alguna gente y dice, mira, pero es que además está escrito, hay un manual que dice cómo es. No importa el argumento. No importa el argumento. No importa que le pongas delante una reflexión que hizo un exdirector de la CIA. No importa. Que la dijo... o lo que ha dicho en Venezuela quien fue embajador de Estados Unidos aquí en Venezuela, o lo que ha dicho en su libro Pompeo. No importa, está escrito, no lo está diciendo el gobierno, no lo está diciendo Nicolás Maduro, no, lo están diciendo ellos. Incluso Donald Trump. Donald Trump ha sido más claro y no lo puede decir, ¿no? Pero eso, nada de eso como elemento para tú razonar y tratar de colocarlo en un contexto, insisto, aunque tú estés convencido, aunque tú creas como ciudadano, ese resultado no se parece a lo que pasó en mi mesa. Hombre, claro, porque lo que pasó en mi mesa es lo que pasa en mi pequeño entorno, ¿no? Claro. Hay un dato que te quiero señalar, porque yo creo que eso ilustra un poco cómo la irracionalidad se apodera de la sociedad casi sin darte cuenta. Mira, en el 2018 votaron 9,5 millones de venezolanos, de un padrón electoral de 20,5 millones. En el 2024 votaron 12,5 millones, de un padrón electoral de 1 millón de electores más. Claro, todos sabemos que en el 2018 la migración no había sido del tamaño que sea hoy. Entonces quiere decir que había más venezolanos con capacidad de votar inscritos y votaron 9,5 millones. ¿Por qué? Porque hubo un sector de la oposición que llamó la atención. Esta vez, como todos llamaron, insisto, yo digo, no es que llamaron a votar, llamaron a ir a ese proceso, que no era lo mismo que ir a votar. No, 3 millones. Entonces, ¿qué pasó? Yo recuerdo el domingo ese en la mañana y la sensación que eso, y además lo usaron mucho en las redes que generó. Obviamente que esos 3 millones de venezolanos que fueron a votar ese día no fue que llegaron el día anterior a Venezuela, estaban aquí. Lo que pasa es que tenían un montón de procesos electorales donde no iban a votar y esta vez los movilizaron y hicieron ir a votar. ¿Y dónde estaba concentrada la mayoría de esos electores? En los centros electorales, donde el sector opositor gana. Siempre gana. Entonces, ¿qué pasó? Que en esos centros en la mañana las colas eran enormes. Claro que eran enormes. Estás hablando de 3 millones más de venezolanos que fueron a votar y que además fueron a votar muy temprano. Entre otras cosas porque los convocaron a votar muy temprano. Entonces, las primeras 3 o 4 horas, la sensación que tú generaste, y eso rodó por todas las redes de manera brutal, como un elemento demostrativo de lo que ibas a hacer después, es que, bueno, el gobierno está perdiendo las elecciones. Pero yo, que voto en un centro de eso, y siempre fui a votar a la 1:00 de la tarde, esa vez hice lo mismo, fui a votar, y es un centro grandísimo, y habíamos 2 personas votando, uno en la mesa 6 y yo en la mesa 8. Y cuando fui a votar, a firmar, más o menos rápido vi 30% de participación en ese centro.
En el municipio de Latillo específicamente hubo una persona que hizo el trabajo de recorrer todos los centros a las 2 de la tarde. Pero primero lo recorrió a las 8 de la mañana, después a las 2 de la tarde. A las 8 de la mañana había bastante cola en algunos sitios. A las 2 de la tarde no había nadie. Y estuvo revisando y me dice, mira, la participación estuvo 30-31%. Más o menos igual que... Claro, entonces quiere decir que en efecto hubo un efecto visual importante que se utilizó, se potenció y se colocó fuera de contexto en la emoción de los venezolanos, porque es cierto, hay un sector de los venezolanos que por diversas razones querían un cambio y suponían que para ellos el cambio era que Nicolás Maduro perdiera las elecciones. Y en ese sector generaste una expectativa, desbordaste una emocionalidad utilizando una cosa que es perfectamente explicable. Obviamente que las primeras horas iba a pasar eso en esos centros. Los tenían castigados desde el 2015 que no los dejaban votar, lo dejaste a votar. Los niños salieron al recreo, me decía una amiga mía. No lo dejaban. No lo dejaban porque seguramente querían. Sí, iban. Claro. Iban a ser sancionados socialmente. Socialmente y a veces un poco más que socialmente, ¿no? En más de un caso. Físicamente. Incluso hasta físicamente. Sí. Entonces todo eso, y estos son solo algunas pinceladas. Entonces, yo creo que aquí hay que reflexionar mucho sobre lo que pasó en Venezuela, no el 28, insisto, Clodoaldo, sino todo lo que fue ocurriendo para llegar al 28 y generar el contexto y el escenario que se generó a partir del 28. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.